Ah, ya. Y después de que hice la segunda entrega, viendo el video, Sí. me di cuenta que me faltó el segundo archivo, que era el de... Ya le digo cómo es que se llama. Ah, el plan técnico. Ah, ya, 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 ya. ¿Te faltó todo el plan técnico? Sí. Ah, bueno. No, es que he estado más colgado con todo, profe, porque es que me está tocando trabajar prácticamente todo el día. Ah, bueno. Ya entró Diego. Diego Zapata también entregó. Dieguito, buenas noches. ¿Cómo estás? Abrí tu micrófono. Si me escuchas. Diego. Diego. Si Diego me escucha. Está- Carlos, ¿Qué más, Diego? ¿Cómo estás? bien, ¿usted para? Bien, hombre, gracias a Dios. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, yo la estoy viendo en el momento. Ah, bueno, y Jorge. Sí, yo ya la estoy viendo. Ah, bueno, listo. ¿Alcanzaron a ver el formato del módulo legal y organizacional? No, No, profe, yo no lo he mirado. estoy viendo el que hay que leer. Pero ¿tienen alguna, Diego, tienes alguna pregunta relacionada con el formato? No, hasta el No, momento, todo muy claro. sí, sí. Bueno, de todas maneras, entonces este encuentro, pues vamos a hacer un breve recuento sobre lo que tienen que hacer, ¿cierto? Empezamos con el plan organizacional. Allí en el plan organizacional, entonces, todo depende si lo que ustedes quieren es lanzar un producto al servicio, un producto o un servicio, o si simplemente es un proyecto de investigación, ¿cierto? Pero en ese sentido, aquellos que de alguna manera están hablando de productos y servicios, entonces tienen que pensar en una sociedad comercial. Si va a ser una sociedad unipersonal, si va a ser una sociedad SaaS, si va a ser comandita por acciones, si va a ser limitada, etcétera, etcétera. ¿La moda cuál es? Sociedades SaaS, porque libra de responsabilidades a los socios de esa posible empresa, ¿cierto? Entonces la idea aquí es describir cuál es el tipo de sociedad que es más conveniente en caso tal de que ustedes tengan, digamos, alguna oportunidad en función de generar una empresa o de crear un producto o un servicio. ¿Listo? Entonces aquí simplemente investigan qué tipo de sociedad es la que van a formalizar y cuáles son realmente esos requisitos. Ah, bueno, eso lo dejamos para acá. ¿Por qué eligió este tipo de sociedades? Entonces aquí colocamos todos los requisitos por los cuales ustedes eligieron ese tipo de sociedad, ¿cierto? Vuelvo y repito, en caso tal de que ustedes no estén pensando en productos o en servicios, sino que estén pensando en un proyecto como tal, por decir algo, algo que tenga que ver, por ejemplo, con el postconflicto, un proyecto en función del postconflicto. Entonces, aquí Se fue la voz, profe, no se escucha. ¿ya me escuchas bien ahí? Ahí se está escuchando un poquito. Bueno, listo. Entonces, vuelvo y repito, en caso de que sea un producto o un servicio, pues entonces llenan esta información. En caso de que no, sino que sea un proyecto, por ejemplo, como el post-conflicto, que ustedes van a hacer una investigación en post-conflicto, entonces estas dos requerimientos iniciales, pues obviamente no los llenamos. Listo. Socios. Por lo general en todos los proyectos hay socios y entonces allí deben haber aportes de capital o valores de aporte industrial. También a veces se conocen como valores de aporte de conocimiento, que aquí están, mírenlos acá, ¿cierto? Por lo general, cuando se establecen proyectos sociales o proyectos culturales,
colocan no nombres de socios, sino los nombres de las personas que van a participar. ¿Cuáles van a ser los aportes? ¿Cuáles van a ser los aportes en ese proceso? ¿Me firmas por favor? ¿Cuáles van a ser los aportes de cada uno de los que van a participar y cuál es el conocimiento que va a estar inmerso allí? ¿Cuál es el conocimiento que le van a aportar al proyecto? Ojo que estoy hablando de proyectos como tal. Si estamos hablando de productos y servicios, entonces tenemos que hablar de quiénes van a ser los socios de ese proyecto, qué valor monetario, acá en aporte de capital, ¿cierto? ¿Qué valor monetario van a colocar? Y debemos hablar de los aportes de conocimiento. Recuerden que estos aportes industriales pueden ser servicios personales, alguna subcontratación, ¿cierto? Aportes de conocimiento que ya lo había mencionado, alguna experiencia, temas de especie, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo así que en especie? No, pues alguna maquinaria que vayan a aportar, algún equipo tecnológico, etcétera, etcétera. Entonces, este cuadrito sería bueno que lo llenaran de esa manera, ¿cierto? Vienen condiciones, cláusulas o reglas especiales o particulares entre socios. Esto es muy aplicado específicamente para aquellos que van a formalizar empresas. Para aquellos que van a formalizar empresa, mi recomendación es, a esto se le llama acuerdo privado de socios. Acuerdo privado de socios, que también se conoce como condiciones, cláusulas, reglas especiales o particulares de los socios. ¿Qué es el acuerdo privado de socios? Entonces allí es donde tienen que pensar, por ejemplo, los que se reúnen a formalizar una empresa, a decir, vea, ¿qué va a pasar con las acciones de la empresa el día que yo falte? ¿Qué va a pasar con las acciones de la empresa en caso de que yo falte y a quién se las voy a traspasar, ¿cierto? Las deudas personales, muchas veces los socios dicen que no pueden entrar en el capital, o por lo menos esas deudas no pueden ser pagadas con el capital de la sociedad de la empresa. En caso de que yo falte, entonces si no es a mi familia, ¿a quién se las voy a vender? Entonces el primer beneficiario debería de ser los socios mismos de la empresa. Si los socios mismos de la empresa no están en capacidad de pagar esas acciones o esa capitalización, entonces habrá una venta a terceros, o simplemente se venden y que se vayan. Porque si se venden a terceros, eso significa que ese tercero tiene el conocimiento necesario para que la empresa pueda seguir sin ningún problema. Porque a veces se cae en el error de que se venden a terceros, no tienen el conocimiento necesario para el liderazgo de la empresa y allí empiezan los problemas, ¿cierto? Entonces aquí es pensar en funciones de cosas especiales entre los socios. ¿Cómo van a ingresar esos socios? ¿Cierto? ¿Cómo se van a distribuir las utilidades? Es que yo estoy colocando capital y maquinaria. Bueno, ¿cuánto vale eso y qué porcentaje realmente es el que corresponde en tema accionario? ¿Cierto? Conformación de las reservas para investigación y desarrollo. Esto es muy importante. La gran mayoría de las empresas en Colombia no tienen departamento de investigación y desarrollo de innovación. Hoy en día ya se están pellizcando con este tema, entonces es fundamental que desde el inicio haya un rubro para temas de investigación y desarrollo de innovación. Entonces, condiciones especiales. Ahora, no solamente esto aplica para temas de empresas, también aplica para los proyectos. Vuelvo e insisto, aquel que esté haciendo un proyecto también debe tener consideraciones especiales. ¿Cómo así? Es que yo tengo este proyecto y se lo voy a vender al gobierno.
Entonces una condición especial es que a lo mejor ese proyecto, dependiendo del conocimiento inmerso que tenga, habrá que patentarlo. Y si no hay que patentarlo, entonces hay que buscar derechos de autor. Todo depende de, ¿cómo así que todo depende del proyecto o de la idea que se esté formulando? No sé si me estoy haciendo entender, compañeros. Chicos, ¿me estoy haciendo entender? Sí, profe, le estoy entendiendo. Y Diego. Ah, bueno, muy bien. Claro, está claro. Muy bien. Sigamos entonces con el siguiente tema. El siguiente tema, después de las condiciones especiales, es una estructura organizacional. Entre los dos que están, alguno está estudiando administración de empresas o ingeniería informática. Informática. Carlos, informática también. Bueno, uy, increíble, están más interesados los de informática que los de administración. Vea, qué chévere. Hay que tener eso en cuenta para la nota final, chicos. Muy, muy bien, entonces aquí viene una estructura organizacional. Desde el punto de vista de la administración, ustedes que van a ser ingenieros informáticos, hablar administrativamente de la estructura de una organización se lleva expresamente a un tema que ustedes conocen muy comúnmente, que es el organigrama. Pero diseñar un organigrama no es sencillo. Hay organigramas circulares, hay organigramas piramidales, hay organigramas por procesos, hay organigramas por productos y servicios, hay organigramas por departamentos, hay organigramas por zona geográfica, ¿cierto? Entonces, mi sugerencia en este caso, chicos, pues obviamente en el caso de que ustedes tengan un proyecto en función de una empresa, lo más conveniente es hacer un organigrama. Ya ustedes deciden cómo lo quieren hacer. Entonces aquí pues, me demoraría más o menos por ahí unas 2 horas en explicarles todos los tipos de organigramas. Entonces mi sugerencia es que ustedes consulten los tipos de organigramas que hay. Tipos de organigramas que hay, ¿cierto? Y entonces en esta parte no es que me vayan a hacer el organigrama, esto lo hacen un poco más abajo, sino que nombren cómo van a llamar cada área. Para esto también es bueno que consulten el tema de cadena de valor. Cadena de valor, ténganlo presente. La cadena de valor, muchachos, expresa desde que apareció la norma ISO 9000, hablando de temas de procesos. Y entonces en ese tema de procesos manejan algo que se llaman los procesos misionales, los procesos estratégicos y los procesos de apoyo. En los procesos misionales es donde se toman las decisiones, en los procesos gerenciales, procesos estratégicos. En los procesos estratégicos es donde se toman las decisiones. En los procesos misionales es donde está la parte técnica de la organización, el hacer, ¿cierto? Y en los procesos de apoyo, como su nombre lo indica, son todos aquellos que apoyan a los misionales y a los estratégicos. Entonces, un ejemplo, supongamos que yo tengo una empresa de arepas. Si yo tengo una empresa de arepas, lo misional tiene que ser compras, producción, comercialización y ventas. Esos son los departamentos. Miren, por eso estamos aquí hablando de nombres de departamentos o unidades organizacionales. ¿Qué es lo de apoyo? Lo de apoyo puede ser almacén, finanzas, tesorería, no sé, cualquier vaina de esta, ¿cierto? Entonces, que estas áreas o estos departamentos apoyen la gestión de la organización. ¿Y qué puede ser un proceso estratégico? Pues allí puede estar la gerencia, o puede estar sistema de gestión de la calidad, o puede estar todo lo que tiene que ver con normatividad, o sea, revisoría fiscal, etcétera, etcétera. O sea, todas aquellas áreas que de alguna manera son importantes para la toma de decisiones. Entonces ustedes aquí tienen que diseñar por departamentos cómo va a estar conformada la organización. Ahora, otra cosa muy diferente es cuando hablamos de proyectos en sí, no estamos hablando de la empresa. Cuando hablamos de proyectos en sí, entonces hay unas actividades principales.
Esas actividades principales son las que vamos a colocar aquí como nombres de departamento. No las vamos a nombrar departamentos, sino que las vamos a llamar actividades claves. ¿Cuáles van a ser las actividades claves? Y hacer una pequeña descripción de esas actividades. Luego, después de que sacan los departamentos o las actividades claves, entonces me vengo con las funciones. Esa actividad, ese proyecto, cuáles van a ser esas funciones de esas actividades. Y si estamos hablando del departamento, por ejemplo, de compras, o si estamos hablando del departamento de producción, cuáles van a ser las actividades principales del departamento de producción. Eso es lo que corresponde a eso. Si hay algunas observaciones especiales al departamento o a las actividades, ustedes las mencionan en este espacio, ¿cierto? Aquí simplemente son comentarios, observaciones sobre el departamento en condiciones especiales, algo que sea muy importante, algo muy relevante, ¿cierto? Aquí vienen algo que se llaman las subunidades o áreas organizacionales. Entonces, si yo tengo el departamento de producción, a lo mejor voy a tener el área de inspección, el área de embalado, el área de acabado, el área de empaque. Estoy hablando de subdivisiones de cada uno de los departamentos en caso de que las haya. Y en caso de los proyectos, si son actividades, hay actividades que se necesitan especificar demasiado que se convierten en elementos. Un ejemplo, por ejemplo, una actividad puede ser una actividad de manera personal, puede ser bañarme, pero sus elementos son primero levantarme, luego bostezarme, luego estirarme, luego ir al baño, lavarme los dientes, quitarme la ropa, meterme al baño, enjabonarme. No sé si me estoy haciendo entender, o sea, hacer las subactividades en caso de proyectos, escoger la actividad y mencionar cada una de esas subactividades o subelementos que hacen parte de la actividad. ¿Me estoy haciendo entender, muchachos? Jorge. A veces se va un poco el sonido. A veces se va un poco el sonido. Diego, ¿me estás, ¿sí se entendió lo que dije? Es una duda con el tema, ¿Con, con el tema de qué? con el tema de Sí, contame. A ver, que te estoy escuchando entrecortado. Vamos a tener problemas en línea. Sí, ahí ya te estoy escuchando. bueno, no, no es una empresa lo que estoy haciendo en el proyecto, sino desarrollo de software Sí, para identificar las actividades en vez de los exacto. Entonces allí con temas de software, entonces allí tendrías que mencionar cuáles son las actividades más claves para el desarrollo del software. Y en esta parte de las subactividades, entonces, ¿cuáles son esos elementos más importantes? No todos, ¿cuáles son esos elementos más importantes en el momento de desarrollar esas actividades, ¿cierto? Ya que tú eres de la parte informática, tú sabes más de ese tema que yo, ¿cierto? No sé, Diego, si me estoy haciendo entender. Yo no sé, a ver si de pronto hago memoria de alguna de esos 2 o 3 semestres que hice de ingeniería de sistemas. Hablar de actividades de un proyecto, a ver, en software. ¿Qué software estás diseñando? estoy desarrollando una aplicación web y diseño mío,
¿Una aplicación para qué? Es una aplicación para reservar citas tanto por la web como por dispositivos móviles. ¿Qué es lo principal que tienes que hacer para desarrollar esa aplicación? Hacer el levantamiento de requerimientos, estructura del desarrollo, Ajá. a la actividad y el desarrollo y luego la implementación Muy del bien, desarrollo. entonces mira que tú me acabas de decir entonces cuáles son las actividades claves de tu proyecto, ¿cierto? Ok, Esas son, y esas inclusive las podríamos llamar las actividades misionales. ¿Estamos de acuerdo, Diego? estoy de acuerdo. Muy bien, entonces, ¿cuáles? Misiones, actividades adicionales, ¿cierto? Exactamente, y entonces yo ya cojo cada una de esas actividades y las subdivido en elementos, Ok, pero las más importantes, y hago una descripción de ellas. ¿Estamos? perfecto. Listo, muy bien. Em, Vemos. Bueno, funciones, observaciones adicionales. Ah, aquí ya viene el organigrama, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Diego y de Jorge, pienso que ustedes no van a hacer un organigrama sino un diagrama de flujos. Ustedes entienden el término de diagrama de flujo. Yo pienso que sí, porque es que en Sí, ingeniería claro. informática hacen más diagramas de flujo que un berraco. Sí, todo el tiempo. Ah, bueno, entonces en este caso lo que ustedes van a hacer es un diagrama de flujos en función del proyecto. Ah, que si hago esto, pasa esto, si no, entonces toca hacer esto. Entonces ese sería el organigrama del proyecto. ¿Me hago entender? No, está claro, Carlos. Está bien. Sí, Bueno, profe. muy bien, excelente. En cambio, en caso de los que estén haciendo empresa, sí les toca diseñar departamento, ya lo había repetido, ¿cierto? Entonces, mira qué tipo de organigrama es el que les aplica, si lo hacen por productos, si lo hacen por servicios, si lo hacen por departamentos, si lo hacen por zona geográfica, etcétera, etcétera. Ya lo había mencionado, pues, entonces para que investiguen este tema. Talento humano. ¿Qué talento humano es el que necesita para el desarrollo del proyecto? Entonces aquí necesitamos, vuelve y juega, ya se traen entonces ustedes las actividades claves y por cada actividad clave mencionan qué talento humano es el que necesita. Y de una vez vayan pensando cuál es el costo de ese talento humano, porque eso hay que cuantificarlo mucho más abajo. Eso hay que cuantificarlo mucho más abajo. Entonces, si necesitan un cargo, pues yo creo que en el caso de ustedes dos chicos no necesitan cargo, pero sí necesitan por lo menos qué conocimientos específicos requieren para que cada una de esas actividades que ustedes me están mencionando, por lo menos Diego, qué talento humano es el que necesitan para que esas actividades se cumplan. Y de una vez van cuantificando si es que le van a pagar por horas, si es que le van a pagar por obra, si es que le van a pagar por proyecto, si es que le van a pagar por temporada, todo depende, ¿cierto? Eso ya lo diseñan ustedes. Y de una vez cuantifican esa situación. ¿Cuáles son las funciones que van a tener? ¿Cuáles son las funciones que van a tener? Las describen acá, hacen un perfil de esa persona en función del conocimiento, habilidades y competencias. Ojo que una cosa es hablar de conocimiento y otra cosa es hablar de las habilidades y las competencias. Hablamos de competencias del hacer, competencias del hacer. Entonces, a que sea habilidoso con temas, no sé, artísticos, que sepa manejar 3D, que yo no sé qué, sí o no. Competencias del hacer. Ustedes ya deben
entender mucho más de esto, pues obviamente porque ya tienen muy claro cuál va a ser su proyecto, ¿cierto? En el caso de los que van a hacer empresa, pues simplemente la tienen un poco más sencilla en función del perfil de los cargos. Bueno, muy bien. Aquí viene un tema de procesos de cargo. Yo creo que este sí no aplica para ustedes, ¿cierto? A ver, yo miro, en caso de que aplique para el cargo que se está definiendo, indique los procesos que estarán bajo responsabilidad. Yo diría que esto ya está contenido en los anteriores para ustedes, pero los que sí hacen empresa o están haciendo pues un producto o un servicio, si les toca, dependiendo de los procesos que definieron, acuérdense que hablé de la cadena de valor, ¿cierto? Este depende del plan de producción o del plan técnico. Si ustedes colocaron actividades en el plan técnico y las describieron allí, entonces de pronto sí las tengan que volver a repetir aquí, ¿cierto? Y describir en función del cargo ese proceso. No sé si me estoy haciendo entender, muchachos, o esas actividades. Chicos. Bueno, muy bien, excelente. Sigamos bajando, que ya vamos a terminar. Observaciones del cargo en caso de que ustedes tengan que aclarar algo adicional, ¿cierto? Alguna condición adicional, y aquí viene el tema de los costos administrativos. Ojo pues con lo que les voy a decir, que ya nos vamos a meter en cosas financieras. Allá en la plataforma yo les dejé una actividad adicional de lectura que no la tienen que presentar en esta entrega. La tienen que tener lista para la primera semana número 7. Listo. Hablando inicialmente de los gastos personales. Entonces aquí dice: registre los pagos estimados por conceptos de salarios, sueldos, prestaciones, subsidios para fiscales, pagos al destajo, jornales, honorarios, etcétera, etcétera. Entonces aquí deben hacer una descripción. Primero, en el equipo técnico, qué perfiles o qué personal necesita, qué cantidades y qué salario mensual. Entonces vamos con el salario. Primero, hablar del salario, muchachos. Ustedes definen si pagan un salario mínimo, ¿cierto? Pero si ustedes requieren de mano de obra especializada, pues tendrán que pagar más de un salario mínimo. En estas condiciones de prestaciones, acá en las prestaciones, ustedes lo que van a hacer es coger el valor del salario y multiplicarlo por 1.58 o 1.60. ¿Eso qué significa? Que el total de porcentaje de prestaciones sociales perdón, muchachos, están escuchando mucho ruido de fondo. Los policías chicos, están escuchando mucho ruido de fondo. Bueno, permítame en un momento. Yo me salgo, yo me voy a salir para que sigamos conversando. Listo, denme un momentico, no se me vayan ahí. Pero resolviendo, ¿por qué aquí no pasa lo mismo?
Está mucho mejor, muchachos. Sí, ahora sí. Sí, está mucho mejor. Sí, profe. Ah, bueno, excelente. Sí, porque por ahí una conferencia de un viceministro, pero bueno, primero es la responsabilidad que cualquier otra cosa. Entonces, les estaba mencionando, muchachos, bueno, es que el salario va a ser de 1.200.000 pesos. Entonces cojo ese 1.200.000 pesos y lo multiplico por 1.58 o 1.60. Entonces les estaba explicando por qué 1.58 o 1.60. Sencillo, porque al sumar las prestaciones y los parafiscales, los porcentajes de las prestaciones y los parafiscales suman alrededor del 58%. Cuando se paga ARL y se paga dotación, ese valor puede subir al 63%. Ese valor puede subir al 63%. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que yo cojo mi valor, multiplico por el 53% y me da un valor. Y luego ese valor cojo y lo sumo. Profe, ¿puede repetir? Eh, bueno, repitamos. ¿Dónde se quedaron? ¿Dónde se Profe, es quedaron? que se escucha entrecortados. Nos quedamos cuando el salario se debe multiplicar por 1.60. Bueno, listo. Entonces, resulta ser, resulta ser de que ese salario que yo voy a multiplicar por 1.60, estoy diciendo que lo voy a multiplicar por el 60%, con el 60% por encima del 100. ¿Cómo así que por encima del 100? Miren, es 1. O sea, aquí lo que tengo es realmente un 158%. Si yo hiciera ese cálculo, supongamos, voy a coger aquí mi celular, la calculadora del celular, tengo 1.200.000 por 1.58, me va a dar 1.896.000 pesos, ¿cierto? Entonces ese valor es que voy a colocar aquí, 1.896.000 pesos. Entonces, qué recibe realmente el empleado? Recibe 1.200.000. ¿Y el resto de la plata para dónde se va? Para las prestaciones y para las parafiscales. ¿Me estoy haciendo entender o no, chicos? Muchachos. Jorge, Diego. Jorge. Diego. ¿Me hice entender? ¿Vieron o no? Chicos. Chicos. ¿Qué pasará? Se va para la salud y pensión. No solo para la salud y la pensión. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Muchachos, ¿me están escuchando, chicos? Muchachos, ahora se escucha pésimo, chanfle. Bueno, entonces volvámonos a mover. Denme un segundo. No, profe, se escucha re mal. Bueno, entonces denme un segundo. Denme
Deme 5 minuticos, listo. Ok. Deme 5 minuticos, yo vuelvo y me ubico, listo. Ay, Dios.